Chronicon Mundi. Un espacio para aprender historia. Oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro. Uf. Es que con estos versos empieza uno de los poemas más intensos, yo creo, que se han escrito. Y con ellos, una pregunta que me parece casi un laberinto. Totalmente. ¿Cómo se puede expresar con palabras una experiencia que, por definición, está pues más allá de ellas? Claro. Este fue el gran reto de San Juan de la Cruz. Y hoy, vamos a intentar entender cómo lo resolvió. Es que ese es el núcleo de todo. Él mismo sabía perfectamente que se enfrentaba a un imposible. En sus escritos en prosa, lo dice claramente. El lenguaje se le queda corto. ¿No le llega? No, es como intentar meter el océano en un vaso. La poesía, para él, no era un adorno. Era la única herramienta que tenía para, al menos, señalar hacia esa experiencia inefable. O sea que la poesía era una especie de mal menor, por así decirlo. Opción menos mala para hablar de lo que no tiene nombre. Exacto. De hecho, sus poemas circulaban solos al principio. Fue después, porque se lo pidieron, por ejemplo, las monjas a las que dirigía espiritualmente, como Ana de Jesús. Ah, vale. Se sentó a escribir los comentarios en prosa, las famosas declaraciones. Era un segundo intento, más racional, de explicar lo que la poesía solo podía cantar. Pues ese es precisamente el viaje que queremos hacer hoy. Tenemos sobre la mesa varios ensayos críticos, también exégesis de su obra, y la misión es sumergirnos en sus tres grandes poemas: Cántico espiritual, Noche oscura y Llama de amor viva. Vaya tres. Queremos descifrar ese lenguaje de la mística y entender cómo es posible que use un lenguaje tan terrenal, tan del amor humano, a veces casi erótico, para describir la unión con lo divino. Y de paso, intentar escuchar la música que se esconde en sus versos. Es un desafío fascinante, ¿eh? Porque nos obliga a mirar nuestro propio lenguaje de una forma distinta. A ver hasta dónde se puede estirar, hasta dónde puede llegar antes de romperse. Pues vamos a ello. A ver, lo primero que choca, y esto lo comentan casi todos los análisis, es que si uno lee los poemas sin saber quién los escribe, sin contexto... Sin nada. Suena la poesía de amor humano, de desamor incluso. Escucha este arranque del cántico espiritual. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Claro. Como el ciervo huiste habiéndome herido, salí tras ti clamando, y era sido. Totalmente. Si no te dicen que es un santo carmelita del siglo XVI, podría ser la letra de una canción sobre una ruptura, vamos. Desde luego. Utiliza todo el imaginario de la época. Amado, esposa, amores, herida, todo ese vocabulario viene directamente de la lírica amorosa que triunfaba en su tiempo. ¿Te refieres a la poesía de Garcilaso de la Vega, por ejemplo? La que... Justo. A Garcilaso y a toda la corriente petrarquista. Era la música poética de su época, el lenguaje que todo el mundo entendía para hablar del amor. El lenguaje común. Imagina que es como el pop de hoy. San Juan coge esa música que todos conocían, ese código del amor cortés, y lo usa para contar algo completamente distinto. Es una jugada maestra. Usa un sistema operativo que todo el mundo tiene instalado, el del amor romántico, para ejecutar un programa que nadie había visto antes, el de la experiencia mística. Has dado en el clavo con esa analogía. Por eso su poesía es tan universal. Se apropia del simbolismo nupcial que ya estaba en la Biblia, en el Cantar de los Cantares. Claro, del cantar. Para describir la relación entre el alma, que es la amada, la esposa, y Dios, el amado. Habla de desposorio espiritual y de matrimonio espiritual como las fases de esa unión. Espera, son dos cosas distintas. Desposorio y matrimonio. Sí, y es un matiz importante. El desposorio es, digamos, el compromiso, la promesa de unión. El momento en que el alma y Dios se eligen. Vale. El matrimonio es la culminación, la fusión total y permanente. El cántico espiritual, por ejemplo, nos narra todo ese viaje, desde el primer anhelo hasta la consumación final. Entiendo. Usa un lenguaje que nos resulta familiar, pero lo lleva a un territorio donde el sentido original se desborda por completo. Y ahí está el truco, supongo. Los análisis que manejamos insisten en que, a lo largo de la historia, mucha gente se ha quedado en la superficie, en esa lectura a lo humano, puramente erótica. Sí, es un riesgo.
Pero el propio texto se resiste a eso, ¿no? Es como si tuviera trampas para que no te puedas quedar ahí. El texto es mucho más inteligente que eso. Presenta incongruencias, cosas que no encajan si lo lees como un simple poema de amor. Las hipérboles, por ejemplo. Las exageraciones. Eso es. Son tan desmedidas que no se sostienen en una relación humana. Un amante no puede literalmente ir 1000 gracias derramando. Es demasiado. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Hay un verso que los críticos citan una y otra vez como el ejemplo perfecto de esto. Es del Cántico. Dice: Mi amado, las montañas. Ese verso es una de las cumbres de la poesía en español. Es una genialidad. Es que es gramaticalmente extraño. No dice mi amado es como las montañas. Ni siquiera mi amado es las montañas. No. Dice las montañas. Es como si yo dijera mi pareja el océano. Suena mal, falta un verbo. ¿Qué está haciendo ahí? Está rompiendo las reglas a propósito. Exactamente. Está rompiendo la lógica del lenguaje, porque la experiencia que quiere describir ha roto su propia lógica interna. Al eliminar el verbo es, elimina la distancia. ¡Ah! No hay comparación, hay identidad. El amado y las montañas son la misma cosa. Esa pausa que haces al leer, ese pequeño silencio entre amado y montañas, es donde reside todo el misterio. En ese hueco cabe lo inefable. Uf, es potentísimo. O sea, que no es una alegoría simple donde A significa B. Es mucho más radical. Muchísimo más. Está forzando el lenguaje hasta su punto de ruptura para poder señalar algo que está más allá. Lo has entendido perfectamente. Empuja la metáfora del amor humano, que es la experiencia más intensa que conocemos, hasta que se quiebra. Y en esa fractura, en esa grieta, es donde se vislumbra lo divino. Es el intento desesperado y genial de nombrar lo innombrable con las palabras más vivas que tenemos. Entendido. Coge el lenguaje del amor y lo estira hasta romperlo para señalar a Dios. Pero, ¿lo hace siempre de la misma manera? Porque tenemos 3 poemas muy famosos sobre la mesa, y me da la sensación de que no cuentan exactamente la misma historia, ni del mismo modo. En absoluto. Son 3 obras con personalidades muy distintas, 3 miradas diferentes al mismo misterio. Los análisis que tenemos lo dejan muy claro. Si quieres, podemos verlos uno por uno. Perfecto. Empecemos por el más largo, y quizá el más conocido, el Cántico Espiritual. Me has dicho que es el más narrativo, casi como una película, ¿no? Sí, el cántico es dinámico. Cuenta una historia con su planteamiento, nudo y desenlace. La amada busca al amado, pregunta por él, se encuentran, celebran su unión. Hay una trama. Hay una trama, exacto. Es el más anecdótico y visual. Hay pastores, valles, fuentes, leones, ciervos. Es un paisaje lleno de vida. También es un poema que compuso a lo largo de mucho tiempo. Y aquí viene el detalle que me deja helada cada vez que lo pienso. Las primeras estrofas las compone de memoria. En la cárcel. Así es. Y no en una cárcel cualquiera. En una celda de castigo minúscula, oscura y nauseabunda en Toledo. Terrible. Lo habían encerrado sus propios hermanos de la Orden del Carmen por querer reformarla. Pasó allí 9 meses. Para un momento ahí. No estamos hablando de un bloqueo de escritor en un estudio cómodo. ¿Estamos hablando de un hombre secuestrado en condiciones infrahumanas? Exacto. Y de esa oscuridad total, de esa privación absoluta, sale un poema que habla de sotos y riberas, de rosales en flor, de un amor extático. ¿Cómo es eso posible? Esa es la gran paradoja de San Juan. La experiencia mística no nace de la comodidad, sino de la noche oscura del alma, de la prueba y el vacío. La celda exterior era un reflejo de una experiencia interior de despojamiento. Claro. Y es precisamente en ese vacío donde, según él, puede irrumpir lo divino. La belleza que describe no es la que ve con los ojos, sino la que experimenta en el más profundo centro de su alma. Increíble. Vale, ese es el cántico. ¿Y la noche oscura? ¿Es una secuela, una versión distinta? Es una versión mucho más depurada y conceptual de la misma historia. Si el cántico es una película con muchos extras y localizaciones, Noche Oscura es una obra de teatro con 2 personajes en un escenario vacío. Prescinde de todos los detalles y se centra en los 2 momentos clave, la salida a oscuras y la llegada a la unión. Va al grano. Totalmente. Y la perspectiva, además, es retrospectiva. ¿Qué quieres decir con retrospectiva? Que el alma ya ha llegado a la meta y mira hacia atrás. Recuerda aquella noche de angustia y de búsqueda, pero ya no la ve como algo terrible, sino como el camino necesario y feliz que la llevó a la unión.
Ah, entiendo. Es como cuando uno recuerda una época difícil de su vida, pero que fue fundamental para crecer, y la mira con gratitud. Claro, por eso puede decir esos versos tan famosos. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que el alborada. Esos son. Oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. La noche, que era el problema, se convierte en la guía y en la solución. Precisamente. La memoria transforma el sufrimiento en un camino dichoso. Y nos queda el tercero. Nos queda el tercero. Si el cántico es el viaje y la noche el recuerdo agradecido del viaje, ¿qué es la llama de amor viva? La llegada. La llegada, el destino. Ya no hay movimiento, no hay búsqueda. Su carácter es estático, atemporal. ¿Es como una foto fija? Justo. Es como si ya estuviera en la cima de la montaña y el poema fuera una instantánea del éxtasis. No narra un proceso, canta un estado de unión que ya se ha alcanzado y es inmutable. Por eso los expertos dicen que es la obra que se acerca más honda y apasionadamente al misterio de la unión divina. Entiendo. Su símbolo central, la llama, no es tanto una metáfora como una realidad inmediata y abrasadora. Un estado, no un proceso. Entendido. 3 poemas, 3 enfoques. Y para expresar toda esta carga emocional, toda esta experiencia que desborda, me imagino que la forma, la música de los versos, no podía ser casual. ¿Para nada? Parece que tenía un control absoluto sobre la estructura. Absoluto. Pero, ¿no hay un riesgo ahí? Si eres tan perfeccionista con la métrica y la rima, ¿no puedes acabar sonando artificial y perder justo la emoción que intentas transmitir? Buena pregunta. Es una pregunta excelente, porque toca el núcleo de su genio. Él consigue un equilibrio perfecto. Y esto tiene que ver con su formación. No era un poeta espontáneo sin cultura. Claro. Los estudios que hemos revisado recuerden que estudió humanidades con los jesuitas en Medina del Campo. Allí leyó a los clásicos latinos y, sobre todo, asimiló la poesía renacentista de Garcilaso. Y de ahí le viene el uso de la lira, esa estrofa tan característica, ¿verdad? Correcto. Tanto en el cántico como en la noche usa la lira garcilasiana. Era la forma poética de moda, la más prestigiosa. La que estaba en boga. Imagina que es como una receta musical para un verso. Una estrofa de 5 líneas que combina 3 cortas de 7 sílabas y 2 largas de 11. El resultado es un ritmo muy suave, ondulante. Como el vaivén de una ola. Eso es. Era el molde perfecto para la poesía amorosa, y él lo coge y lo llena con un contenido incandescente. En la llama, en cambio, ya busca una combinación propia, otro ritmo para expresar ese estado estático. Es un arquitecto del lenguaje, sin duda. Totalmente. Pero aquí viene un detalle de uno de los análisis que es sorprendente. Un crítico llega a decir que la belleza de la 4ª estrofa de Llama de amor viva, esa que dice «Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno», sí, donde secretamente solo moras, es tan pura e íntima que no perdería absolutamente nada de su fuerza si la escribiéramos en prosa. Perdona, ¿cómo es posible? Es un poema. ¿Cómo no va a perder nada si le quitas la rima y el ritmo? Pues eso dice. ¿Qué quiere decir eso de la música interna? Quiere decir que el poder de su poesía no reside solo en los adornos externos, en la métrica perfecta. Reside en algo más profundo. En la elección exacta de cada palabra, en la densidad del significado, en la cadencia de las ideas. Ah. Hay una melodía que va por dentro del lenguaje, que es la melodía de la propia experiencia mística. Y esa música es tan potente que seguiría sonando incluso sin la estructura del verso. Por eso conmueve a creyentes y a no creyentes por igual. Vale, creo que empiezo a atar cabos. A ver si lo he entendido todo. Tenemos a un poeta que se enfrenta al reto de expresar lo inexpresable. Eso es. Para ello, primero, hackea el lenguaje más universal que existe, el del amor, y lo lleva hasta sus límites. Segundo, lo hace a través de 3 obras maestras que son como 3 etapas. El viaje, que es el cántico, el recuerdo del viaje, la noche, y la llegada, la llama. Perfecto. Y tercero, empaqueta todo esto en una forma poética de una musicalidad asombrosa, que funciona tanto por fuera como por dentro. Es un resumen perfecto. Y solo añadiría una cosa que no debemos olvidar nunca al leerle. El contexto vital. La cárcel. La cárcel. Esta no es una poesía de salón, no nace en un despacho cómodo rodeado de libros. Nace de la experiencia límite, de la persecución y del encarcelamiento a manos de su propia gente. Nace del dolor y la privación más absolutos, pero lo que canta es la plenitud y el éxtasis. Por eso, supongo, su obra sigue fascinando siglos después. Se lea desde la fe o desde la simple admiración literaria, es un monumento a cómo el lenguaje humano intenta tocar y a veces casi logra rozar los límites de lo posible. Exacto.
Es un viaje a la frontera de la palabra. Pues ha sido una inmersión increíble en su poesía. Pero claro, hemos hablado del poeta y me queda la duda del teólogo, porque San Juan no solo cantaba, también intentaba explicar todo esto con la razón. Efectivamente. En nuestro próximo análisis nos meteremos de lleno en su obra doctrinal, en esos comentarios en prosa donde intenta traducir lo que aquí canta. Y exploraremos también la imagen que se ha creado de él, su iconografía y el impacto cultural tan enorme que ha tenido su figura. Antes de terminar, me gustaría dejar una última idea en el aire, que surge de uno de los ensayos. Dime. El texto señala que para San Juan lo realmente crucial en la unión mística era lo que él llamaba la infusión divina. Es decir, la transformación real que Dios obraba en el alma. Vale. La experiencia sensible, el sentir cosas, el éxtasis, todo eso era secundario, una consecuencia, a veces ni siquiera necesaria. Qué interesante. Y esto plantea una pregunta para reflexionar, creo que muy pertinente para nuestra época. En un mundo como el nuestro, obsesionado con sentir, con experimentar, con registrarlo todo y comunicarlo todo al instante, Sí. ¿qué valor le damos a una transformación profunda que ocurre en el interior, en silencio, y que quizá, como le pasaba a San Juan, nunca puede ser completamente expresada?